12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Pablo, las víctimas y los sobrevivientes del atentado con carrobomba en Cúcuta empiezan a contar el impacto de una explosión que dejó 14 personas heridas y destruyó viviendas y establecimientos comerciales, esto en el barrio Tasajero. Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables, la ciudad está blindada para evitar nuevos hechos de violencia. Mire, Pablo, es que las historias de los comerciantes que no han podido reabrir sus negocios, de las familias afectadas y de quienes sobrevivieron a esta explosión reflejan las consecuencias de un ataque que fue más allá de los daños materiales. Por eso nos vamos en vivo para Cúcuta. Mayra Tenorio, ¿qué dicen las víctimas y cómo van los avances de la investigación? Mayra. Sin duda se habla de miedo, un miedo que transmiten estas imágenes. La zona del atentado, y quiero que ustedes la vean, este establecimiento, el más afectado, completamente devastado. Aquí los habitantes cumpliendo su turno, cuidando las ruinas. Y mientras vemos las imágenes, también hay que contarles que se encuentra completamente cerrada esta calle principal que conduce hasta la central de abastos. Aquí está la policía cuidando y desplegando este tema de seguridad. Y mientras les muestro estas imágenes, también hablamos que la ministra de Defensa encargada, el director de la policía, visitaron a esos uniformados que se están recuperando. También hablamos de varias medidas a esta hora que se despliegan en este punto del atentado, porque estamos muy cerca a este aeropuerto principal, a tan solo 5 minutos. No se permiten acompañantes mientras avanza esto, pero estas imágenes también tienen un relato detrás de, y son las historias de los habitantes. Escuchemos. El barrio Tasajero despertó con las huellas de un atentado que cambió su rutina. El carro bomba que explotó en este sector residencial de Cúcuta dejó 14 personas heridas, afectó el comando de policía de Norte de Santander y destruyó viviendas locales y establecimientos en cerca de 4 cuadras. Hoy el silencio reemplaza el movimiento habitual, las cortinas siguen abajo, los negocios continúan cerrados y la presencia de la policía es constante. En cada esquina quedan marcas de la explosión y también del miedo. Entender lo que ha pasado en esta ciudad para sus habitantes es llegar a hablar con ellos hasta este punto escogido por los criminales para hacer el atentado. Estamos en la avenida Libertadores, una avenida bastante concurrida por todo tipo de vehículos. Y es que para dimensionarles, tan solo estamos a 4 minutos en carro del aeropuerto, a 29 minutos caminando, a 4 cuadras de la principal central de abastos de esta ciudad. Una zozobra e incertidumbre que los mismos cucuteños definen en estas palabras. No, susto, miedo de todo, mucha intranquilidad también, con tantas cosas que están pasando, demasiado. Nuestro recorrido comenzó en el lugar donde el impacto fue mayor, este banco que quedó completamente devastado. Entre los escombros, un vigilante cumple su turno. Su rostro dice tanto como sus palabras. Venir a dar la cara sin importar la situación. Si no, ese es mi trabajo y les agradezco. No tengo palabras y hasta el momento pues cada quien duro. Sí, es duro y cada quien vive su... Hasta el momento yo estoy bien, no sé las demás personas que les haya pasado o las que vivieron en sí el momento, cómo estarán, pero a la gloria de Dios, ahí vamos. Recorrer las 4 cuadras afectadas es encontrar negocios vacíos y comerciantes que solo entraron por unos minutos a revisar que su mercancía no se perdiera. Entre ellos está Daisy y su mamá. Ella nos cuenta que su madre acostumbra llegar todos los días sobre las 3 de la mañana para preparar la jornada. Ayer, por primera vez, no lo hizo. Y ella dijo, nos mataron y nos abrazamos y ahí nos quedamos como esperando qué iba a pasar. No, o sea, todo era confusión, no sabíamos, gritos por la ventana que es un poco, sí, la ventana se veía como las llamaradas, todo retumbaba,
fueron muchísimas explosiones. Como esta mujer, otros comerciantes prefieren mantener sus puertas cerradas hasta sentir que existen garantías para volver a trabajar. La incertidumbre creció aún más con el refuerzo de las medidas de seguridad que rigen en la ciudad en los días previos a la posesión presidencial. El recorrido por la zona de este atentado terminó en la central de Abastos, donde ayer las imágenes eran de personas corriendo para ponerse a salvo. Hoy sus comerciantes regresaron. Relatan que no hay la misma afluencia de clientes, pero sí el mismo deseo de seguir adelante. A la voluntad de mi Dios, porque uno madruga, pero uno no sabe si puede regresar o no a la casa. Pero es que uno madruga, madruga. Pero bueno, sí fue, el susto fue siempre grandecito. Mientras algunos habitantes preguntan si ya es seguro volver a pasar por estas calles, otros empujan sus carros de mercado como todos los días, aferrados a la esperanza de recuperar la normalidad, poder vivir con seguridad y que el nombre de Cúcuta, escrito en este monumento que también fue alcanzado por la metralla tras el atentado, vuelva a ser símbolo de esperanza y no de miedo. Y seguimos reiterando este símbolo de Cúcuta que cuenta con rostros de esta metralla tras el atentado, pero aunque el vehículo estaba parqueado justo al lado, no lo derrumbó. Don Carlos, usted es habitante. Sí. Hoy nos encontramos, parece, en un barrio fantasma, sí, donde no hay gente, hay negocios completamente cerrados y el llamado que ustedes tienen frente a ver esto, sí, una rutina completamente cambiada. Sí, Mayra, muchas gracias y nuevamente a Caracol, muchísimas gracias por estar acá en Cúcuta. Yo como habitante de hace 39 años del barrio Prados del Norte me siento consternado por esta situación desmedida en toda la parte de inseguridad. Yo le pido a las autoridades que nos brinden más seguridad, a los grupos al margen de la ley. Yo les pido que tengan compasión, cordura, concordia con la humanidad, con toda la población civil y los uniformados. Por favor, nosotros como ciudadanos estamos apenados, mejor dicho, estamos con la moral muy baja por el tema de la inseguridad de los grupos al margen de la ley. Yo les pido el llamado, la exhortación, la invitación es que a tener concordia, a tener cordura. Por favor, señores, necesitamos paz en este país y también les pido a la ciudadanía de estar del lado, toda la ciudadanía de estar del lado de la institucionalidad. Nosotros como colombianos... Don Carlos, sí, quiero que podamos mostrar estas imágenes de su barrio, que ustedes buscan precisamente poder salir otra vez tranquilos. Y mientras miramos estas imágenes, vamos a hablar de los principales cabecillas señalados de este atentado. ¿Quiénes son y cuáles son sus perfiles? Las autoridades responsabilizan a estos integrantes de la estructura urbana del ELN por el atentado con carro bomba ocurrido en el barrio Tasajero en Cúcuta. Se trata de alias David, señalado como el principal cabecilla urbano de esta organización en la ciudad, y alias Nay, quien según la investigación habría participado en la planeación y coordinación del ataque. Por información que permita su captura, la recompensa por alias David aumentó a 800 millones de pesos, mientras que por alias Nay ofrecen hasta 150 millones. Asimismo, se dispuso fortalecer el trabajo conjunto de inteligencia e investigación criminal entre la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, con el fin de individualizar tanto a los autores materiales como los intelectuales y poder avanzar con mucha celeridad en su captura y posterior judicialización. De acuerdo con inteligencia militar, alias David llegó hace cerca de 5 años desde el Catatumbo para fortalecer la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Es señalado de planear atentados contra la fuerza pública y la población civil, además de delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico. Los investigadores lo describen como explosivista y uno de los hombres más violentos de esta organización en la región. Alias Nay, por su parte, habría
habría conseguido a quienes transportaron los explosivos, definido los puntos del ataque y coordinado la ejecución de este plan terrorista, por lo que la prioridad se centra en proteger la ciudad. En estos días entonces se instala un puesto de mando unificado que permitirá articular toda una serie de acciones para estar atentos a cualquier evento que se pudiera presentar. Las medidas que se toman en lo que tiene que ver con los parrilleros en las motos, con el transporte de vehículos pesados, con el día sin carro, con las acciones coordinadas entre la policía y el ejército, van a permitir lograr estos objetivos y van a permitir que esta región siga pensando en el progreso, en el desarrollo y en salir adelante. Para los analistas, este atentado hace parte de una estrategia mucho más amplia, la guerra que el ELN libra en el Catatumbo contra las disidencias de las FARC. También busca consolidar el control de Cúcuta, una ciudad clave por su conexión con la frontera venezolana y con corredores estratégicos. Y por supuesto que constituye un mensaje y un desafío al gobierno entrante. Es allí en Cúcuta y en norte de Santander donde el ELN se jugará su futuro militar y donde también ha venido generando una conexión muy importante en términos de sus frentes del oriente colombiano, en Bichada, en Arauca, y poder conectar esas estructuras a través de la frontera colombo-venezolana con el centro y el oriente del país, particularmente en el sur del Cesar y el Magdalena Medio. La escalada violenta también obligó a reforzar las medidas de seguridad. Desde este sábado, el ingreso al Aeropuerto Internacional Camilo Daza quedó restringido únicamente a pasajeros con reserva o tiquete vigente y al personal autorizado. Mientras permanezca esta medida temporal, no se permitirá el ingreso de acompañantes a esta terminal aérea. Decisión que se toma junto a otras restricciones previas a la posesión presidencial. Se va a restringir el parrillero desde las 6 de la tarde del 6 de agosto hasta las 6 de la mañana del 8 de agosto. Adicionalmente a eso, se restringirá el transporte de carros pesados en la ciudad de Cúcuta en ese mismo horario. Esto lo hacemos para garantizar la tranquilidad del pueblo cucuteño el día de la posesión del presidente. Mientras avanzan las operaciones para capturar a estos responsables del atentado, señalados por las autoridades, mantienen las alertas máximas en Cúcuta y en toda la frontera con Venezuela, donde el ELN sigue siendo el principal desafío para la seguridad en norte de Santander. El llamado que sin duda queremos reiterar aquí en Noticias Caracol es que estamos con ustedes, con sus habitantes que buscan sentirse libres, poder salir a sus barrios completamente seguros, y no solamente porque aquí está la policía. Al regreso hablaremos de cómo están los heridos. Recordemos, 14 heridos, 3 policías de gravedad. Estas son las imágenes a esta hora en Cúcuta. Y reiterar también, Mayra, 800 millones de pesos de recompensa por información sobre este atentado. Gracias. 12 del mediodía, 45 minutos. Y en diálogo con Noticias Caracol en vivo, el secretario de Seguridad de Norte de Santander habló de las principales conclusiones del Consejo de Seguridad tras este ataque. Reconoció que la inteligencia militar y de policía no fue precisa y habló de la recompensa para dar con los responsables de este hecho criminal. Secretario, ¿cuáles son las principales conclusiones del Consejo de Seguridad que adelantaron en las últimas horas allí en Cúcuta? Bueno, primero que todo, todas las medidas que se iban a tomar o que se tomaron para un evento importante que había en la ciudad de Cúcuta, un concierto, ya estaba todo programado, todo montado, entonces se decidió tomar unas medidas por parte de la alcaldía, los cuales generó unos resultados positivos en horas de la noche, y que obviamente desde las 5 de la tarde hasta hoy 6 de la mañana se levantó la medida. Hoy ya amanecemos con patrullajes en diferentes partes de la ciudad y la militarización de algunos sectores, los anillos viales de acceso a la ciudad. Secretario, ¿qué viene pasando en Cúcuta, en norte de Santander, en los municipios del departamento, con la situación de orden público? Bueno, sistemáticamente este mes que ha pasado, julio, fue un mes bastante complejo, más de 18 situaciones que se presentaron en temas de terrorismo de los diferentes grupos al margen de la ley, tanto a la población
como a la fuerza pública y a las instalaciones, sobre todo a la fuerza pública. En eso se agudizó después de, digamos, de mitad del mes, donde se han presentado varias situaciones, donde vimos cómo atacaron al comandante de la policía del departamento de Norte de Santander, igualmente el comandante del distrito de una de las estaciones más importantes que tenemos nosotros en el área metropolitana. Hay una crítica que hacen los habitantes de Cúcuta, del norte de Santander, la ciudadanía, que está cansada del tema de inseguridad porque consideran que muchas de las decisiones son reaccionando y no previniendo, que falla la inteligencia. ¿Ustedes qué responden ante esto, secretario? Pablo, hay situaciones e informaciones que se manejan al interior de los consejos de seguridad y obviamente de las reuniones de seguridad que se hace con la fuerza pública. Como le decía yo, son 18 casos que se han presentado y se han materializado, pero más de 25 que se han evitado por parte de la fuerza pública. Hace menos de unos días capturaron 5 terroristas en Ocaña. Igualmente el ejército y la policía incautó una gran cantidad de explosivos entrando a Cúcuta. Es decir que, como para contrapreguntar, ¿ustedes creen que no ha fallado la inteligencia? No, yo creo que aquí, digamos, en algunos casos hay inteligencia, no fue precisa en este caso, aunque ya habían algunas alertas, hablaban de un carro con explosivos, pero usted sabe que en menos de 8 días también nos detonaron uno en Tibú y hemos tenido diferentes alertas donde la policía y el ejército han estado tanto contrarrestando todas estas informaciones que llegan y que obviamente por los medios que manejan ellos tecnológicos, pues les llegan a la fuerza pública. Secretario, ¿aumentó la recompensa en contra de los cabecillas de estas organizaciones? ¿Se habla de 800 millones de pesos? Hay un trabajo del Ministerio de Defensa, como lo dijo ayer la señora ministra. Ellos ofrecieron 200 millones de pesos. La Gobernación de Norte de Santander colocamos hasta 100 millones de pesos y en la información que tenía ayer del Consejo se unió la alcaldía con 50 millones de pesos. Yo creo que con 350 millones de pesos es lo que se está trabajando, digamos, en lo que nos corresponde al departamento. Tengo entendido que también han ofrecido unas recompensas por algunos cabecillas de los grupos al margen de la ley y pues precisamente todo esto se suma a poder contrarrestar la problemática y poder actuar de manera inmediata.